Hoy un hombre conocido como Crazy Nachi, considerado muy peligroso, presuntamente vinculado a 2 homicidios en la región del Biobío, fue formalizado en Lota. Las diligencias indican que el arma utilizada para asesinar a tiros a un adolescente sería la misma que se usó en el homicidio de una mujer hace 2 semanas en San Pedro de la Paz, tras un supuesto altercado vial. Conocido en el mundo delictual como Crazy Nach, Marcelo González Campos, de 22 años, fue detenido el pasado viernes en la comuna de Los Álamos, en la región del Biobío, por la PDI, con apoyo de infantes de la Armada. Desde junio pesaba sobre él una orden de detención por el homicidio de un adolescente de 17 años en Lota, tras haber percutado más de 22 disparos, aunque eso no era lo único. Él fue aprehendido en su domicilio a través de la misma forma que opera nuestro equipo especializado de búsqueda y considerar que el equipo no descansó durante varios días porque hubo una persecución continua, porque no se podía dejar a un lado toda esta información que iba saliendo en el momento. Y es que no solo se le perseguía por este asesinato. Este martes, y luego de que el tribunal decidiera ampliar su detención, González fue formalizado no solo por el homicidio del adolescente, según la policía, con antecedentes y una orden de detención por tráfico de drogas, sino que también por la muerte de Paola Macarena Riveros Sáez en San Pedro de la Paz el pasado 17 de agosto, cuando presuntamente el conocido como Crazy Nach le habría disparado en 2 ocasiones tras un altercado vial. Y consecuentemente se decreta la prisión preventiva de don Marcelo Ignacio González Campos por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad toda, como así también por existir eventual peligro de fuga conforme a lo ya expresado. Hay un video que es del vehículo de la víctima donde se logra apreciar la dinámica del hecho, se logra escuchar los disparos que realiza el imputado y también se logró establecer mediante otras imágenes la patente del vehículo. Este vehículo está asociado a un pariente del imputado y con esos antecedentes se pudo establecer quién era el usuario de ese vehículo. Pero ¿cómo lograron vincular a quien sería parte de una banda dedicada al narcotráfico con ambos homicidios registrados en la región del Biobío? Según el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, el arma de fuego utilizada para darle muerte al adolescente en Lota sería la misma que percutó los disparos en contra de la profesional de 33 años. En este caso particular hay coincidencia balística con otros hechos, los cuales evidentemente es un antecedente indiciario importante y por eso es que hablo de esta coincidencia balística o match balístico, que es como se llama pericialmente. Hubo evidencia encontrada importante como teléfonos celulares, vestimentas, que también nos significaron un trabajo pericial para, en definitiva, afrontar una buena audiencia contundente en relación a medios de prueba el día de hoy. Y para que se haga una idea, así funciona el sistema integrado de identificación balística que captura, digitaliza y compara imágenes de balas y casquillos para identificar posibles coincidencias con armas de fuego utilizadas en crímenes. Así, de manera matemática, compara los datos para conectar las armas de fuego con múltiples investigaciones. Sí, como Policía de Investigaciones de Chile se dispuso todo el equipamiento, equipos especializados, expertise y la tecnología al alcance de la investigación para poder materializar la aprehensión de estas personas, sobre todo para poder vincularlo en estos delitos, toda vez que los elementos de juicio que deben ser presentados al Ministerio Público tienen que cumplir un estándar. Los antecedentes que maneja la policía es que González conducía el vehículo que intentó adelantar a quien minutos después le dispararía en más de una ocasión. Y es que fueron 2 impactos los que Paola Riveros recibió en su cabeza mientras de copiloto acompañaba a su pareja, quien conducía. También iba a su hija de 16 años. Tenía sueños, como cualquier joven. Y viene un asesino simplemente y le arrebata su vida, porque se cree el dueño de la carretera, un delincuente que simplemente no mide nada. Nos sentimos un poco más tranquilas,
pero no completamente. 6 meses tendrá el Ministerio Público para recabar todos los antecedentes necesarios para vincular a González con los 2 homicidios o investigados en la región del Biobío. Además, la Fiscalía no ha descartado la posibilidad de que el imputado haya protagonizado más delitos de esta naturaleza. 7:09, vamos a hablar ahora de Crazy Nach, un sujeto conocido con ese apodo que presuntamente está vinculado a 2 homicidios en la región del Biobío y fue formalizado en Lota. Nico, tú nos vas a contar detalles de un sujeto que había usado un arma que ya estaba vinculada a otro homicidio. ¿Cómo estás, Nico? Hola, Nico, buenos días. Hola, Robert. Hola, Cari, ¿cómo están? Buen día. Claro, aquí el match balístico fue clave para poder en este caso no solamente imputar el delito que se estaba investigando inicialmente, sino que también vincular a esta misma persona con un hecho ocurrido el año pasado en otro lugar del Gran Concepción, pero ahí también en la región del Biobío. Ayer finalmente en el juzgado de garantía de Lota se da la formalización que tuvo que enfrentar en este caso este sujeto que ustedes ya decían conocido como Crazy Nach, Marcelo González Campos, de 21 años, quien pese a su corta edad ya tenía un historial no menor por delitos graves y también en este caso redes que lo ayudaron a eludir la acción de la justicia, ya que estaba escondido desde que cometió el crimen que le quitó la vida a una joven madre el 17 de agosto, donde en un trayecto que realizaba esta mujer junto a su pareja y su hijastra desde San Pedro de la Paz hacia Coronel el día 17 de agosto, es cuando Macarena Riveros recibe a lo menos 3 disparos de los 4 que en este caso ejecutó este sujeto en contra del vehículo de ella. Todo por un hecho que se pudo considerar como un conflicto vial. Aquí se estaba hablando de una maniobra que intentó hacer este sujeto de adelantamiento para sobrepasar el vehículo en el que estaba, en este caso la víctima, junto a su pareja y su hijastra. Y en una acción que todavía se está investigando, estas personas aparentemente no le dieron el paso a este sujeto, el cual se ofuscó, avanzó y finalmente cuando ya se logró posicionar a un costado, al lado de este vehículo, disparó en reiteradas ocasiones generando varios impactos de bala en el vehículo en el que se trasladaban, pero 3 de estos disparos que llegaron a la zona de la cabeza de esta madre de 33 años que lamentablemente perdió la vida. De ahí entonces que se estaba buscando al responsable de este hecho, se empezó a levantar evidencia clave en el lugar. Y es así como finalmente se comprueba que la evidencia encontrada ahí tenía que ver con balas 9 milímetros, que es la evidencia balística que se pudo comprobar y que pertenecía a un arma en específico, que se le pudo vincular con otro crimen que ocurrió en el sector de Lota en mayo del 2024, cuando ahí pierde la vida un menor de 17 años y queda gravemente herido un sujeto de 29 años por un ataque armado que protagonizan 3 sujetos, donde uno de ellos era Marcelo Campos González, este sujeto conocido como Crazy Nach, ampliamente buscado también allá en la región del Biobío, y donde ahí, cuando se levanta evidencia, se comprueba que tenía que ver con la misma evidencia balística que en este caso se encontró en el momento de periciar el hecho ocurrido hace semanas atrás ahí en el sector de San Pedro de la Paz. Gracias a varias diligencias se logró dar con este sujeto, se le detuvo el día viernes, pero su formalización ocurrió el día de ayer y la resolución vamos a pasar a revisarla a continuación para tener un ambiente que muestre el momento en que se decreta la prisión preventiva, pero además también declaraciones del momento de la detención de este sujeto. Y consecuentemente se decreta la prisión preventiva de don Marcelo Ignacio González Campos por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad toda, como así también por existir eventual peligro de fuga conforme a lo ya expresado. Él fue aprehendido en su domicilio a través de la misma forma que operan nuestro equipo especializado de búsqueda. Considerar que el equipo no descansó durante varios días porque hubo una persecución continua
porque no se podía dejar a un lado toda esta información que iba saliendo en el momento. Sí, como Policía de Investigaciones de Chile se dispuso todo el equipamiento, equipos especializados, expertise y la tecnología al alcance de la investigación para poder materializar la aprehensión de estas personas, sobre todo para poder vincularlo en estos delitos, toda vez que los elementos de juicio que deben ser presentados al Ministerio Público tienen que cumplir un estándar. Estuvo más de 10 días este sujeto escapando de las autoridades. Yo les decía que el crimen como tal se comete en esta ruta que conecta San Pedro de la Paz hacia Coronel, que era donde se dirigía esta familia y donde termina perdiendo la vida esta mujer de 33 años. Y luego el sujeto es encontrado en el sector rural de Antiguala de los Álamos, esto ya en la provincia de Arauco, lo que da cuenta también de que al menos tuvo algunas redes de apoyo para poder ir escapando de las autoridades, estar también escondido en un lugar que ya decíamos es un sector rural, donde estaba en una casa de 2 pisos y donde hasta ese lugar llegó la policía para poder detener a este sujeto, con ya los antecedentes que estábamos explicando. Aquí hay un hecho puntual que ocurre en mayo del 2024 en la comuna de Lota, donde llegan 3 sujetos en un auto, se bajan y disparan en más de 20 ocasiones en contra de unas víctimas, donde ahí el saldo es de un menor de 17 años quien termina perdiendo la vida y un adulto de 29 quien también queda gravemente herido, donde por lo menos se levantó evidencia de cerca de 20 disparos en aquel lugar. Ahí ya se empieza a investigar este caso y con la evidencia que se tenía, después de todo este tiempo que ocurre, se logra generar este match balístico o esta coincidencia entre la munición encontrada en aquel crimen y también la munición con la que se le dio muerte a esta joven de 33 años cuando estaba al interior de su vehículo y que se da en el contexto de este altercado vial que protagonizó en este caso Miguel Campos González y que obviamente también está vinculado en este caso y que gracias a eso se logra determinar que este sujeto, Marcelo González Campos, ahí rectificamos el nombre de Crazy Natch, como se le conocía en el sector, ahí se entiende que este mismo sujeto utilizó esa misma arma en mayo del 2024, donde le quitaron la vida a este menor de 17 años, y que es la misma evidencia balística que fue encontrada una vez que ocurre este lamentable hecho en San Pedro de la Paz, el día 17 de agosto, donde pierde la vida esta mujer de 33 años. Este detalle fue clave para la investigación, se logró vincular a este sujeto a estos 2 hechos y por eso ayer finalmente se le formaliza por homicidio calificado de 3 situaciones, 1 en calidad de frustrado, pero 2 en calidad de consumado. Vamos a revisar antecedentes que entregó la Fiscalía respecto de esa diligencia que fue clave para esta investigación. Bueno, cuando ocurre un delito, una de las pericias fundamentales, me refiero a un delito de homicidio, es el levantamiento de los casquillos o de las balas que hayan quedado, del resultado de aquella, y aquellos a través de la tecnología y de las pericias que tiene la Policía de Investigaciones se determinan si coincide con otras armas que hayan sido disparadas en otros hechos. En este caso particular hay coincidencia balística con otros hechos, los cuales evidentemente es un antecedente indiciario importante y por eso es que hablo de esta coincidencia balística o match balístico, que es como se llama pericialmente. La detención de este sujeto ocurre en el sector Antiguala, de la comuna de Los Álamos, me parece que corresponde a aquello, y bueno, hubo evidencia encontrada importante como teléfonos celulares, vestimentas, que también nos significaron un trabajo pericial para, en definitiva, afrontar una buena audiencia contundente en relación a medios de prueba el día de hoy. Por eso que también siempre es muy importante las pericias, las diligencias que hacen los equipos especializados de las policías para levantar precisamente esa evidencia balística que muchas veces queda en algunos lugares, como se conoce el sitio del suceso, y es muy importante porque ese antecedente se mantiene ahí en resguardo para poder tratar de darle vinculación con otros casos. Y aquí lo que ocurre, más allá de que ya habían antecedentes relevantes para identificar al sujeto que disparó en contra de este otro auto en movimiento, muy importante también es tener noción de si es que este sujeto tuvo en este caso participación en otros hechos, y eso se comprueba finalmente gracias a hacer este match balístico entre lo que ocurre acá en agosto de este año versus lo que ocurre en mayo del año pasado, y ahí cuando obviamente se lleva a este sujeto a una instancia judicial se le puede perseguir por más de un delito, lo que claramente va a generar que tenga una pena más alta y así también poder darle un poco más de tranquilidad a la familia de las víctimas y
y en general a la sociedad, que es como también lo determinó en este caso el tribunal, por el riesgo que finalmente tiene esta persona de que esté circulando en la vía pública, es que se decreta esta prisión preventiva en un plazo de investigación que hasta ahora se fijó en 180 días, así que vamos a quedar atentos a este proceso sin duda para ver si es que hay más novedades respecto a Crazy Nach. Ahora, qué bueno que se haga este cruce de información, este match balístico, porque asegura lo que tú decías, Nico, que se le pueda condenar por una pena mucho mayor al tener claro la justicia que él se había involucrado en más de un hecho de violencia, más de un homicidio, que no era primera vez que utilizaba esta arma, y a la luz del debate que se venía dando hace algunas semanas por los prófugos del asesinato del rey de Meix, en términos de que quedó en evidencia que en esa oportunidad no hubo un fichaje también de las personas que fueron sometidas al rigor de la justicia, y por lo tanto eso dificultó que se identificara a quienes habían participado también con su nombre propiamente tal. Así que ojalá que se pueda ampliar esto de hacer este match balístico a también fichar a todas las personas que pasan por el sistema judicial. Que es el desde, ¿no? Que esperaremos en cada investigación. Pero quedó en evidencia que no se hacía en todos los casos. Muchas gracias, Nico. Que esté muy bien. 7 de la mañana con 20 minutos. Ya